Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Nos alegramos una vez más de que estén acompañándonos en el día de hoy, en la última sesión que tenemos de este apartado de mesa de diálogo sobre Donald Trump 2025, hasta hacia dónde se encamina Estados Unidos y el mundo en este panorama internacional. Y pues la sesión del día de hoy se va a tratar sobre la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, los escenarios posibles. Si bien, pues el día de ayer tuvimos una sesión bastante fructífera en la cual abarcamos diversos escenarios de aislacionismo, riesgos, ventajas y también para América Latina qué traía este tipo de decisiones, pues hoy vamos a realizar un entramado mucho más exhaustivo acerca de estas relaciones que pues tienen en vela a todo el mundo. Entonces, para empezar, en el día de hoy les voy a presentar a nuestro moderador, es Jesús Jiménez Bautista. Él es licenciado en procesos de ciencia política y administración pública, con especialidad en ciencia política por parte de la Universidad Autónoma de México. Actualmente busca la especialización en investigación sobre relaciones internacionales. También se especializa en el estudio de procesos históricos para la construcción de escenarios prospectivos y pues es colaborador de Espacio Global en la sección de coyuntura internacional. Bienvenido, Jesús, es un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenas tardes, Dani. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Por supuesto. Y ahora les voy a presentar a los ponentes que nos van a acompañar en el día de hoy. Principalmente, pues quien nos ha acompañado también en el día de ayer, el maestro Juan Roberto Reyes, les voy a dar su sembranza. El doctor es en Relaciones Transpacíficas, es profesor de tiempo completo de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro en México, es experto y analista en asuntos internacionales y es presidente honorario de la Asociación Isidro Favela en Relaciones Internacionales e IFRI. Bienvenido, maestro, es un gusto tenerte aquí nuevamente esta noche. Muchas gracias y listos para la mesa con los colegas. Muy buenas tardes a todos desde Querétaro, México. Muy Gracias, buenas maestro. tardes, profesor. Bueno, posteriormente también les presento a Félix Anduesa Araque, él también nos estuvo acompañando en la primera mesa de diálogo y les voy a dar sobre semblanza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y magíster en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de las Américas. Actualmente se encuentra postulando para un programa de PhD en Filosofía. Pues a nivel general se dedica a la investigación en lógica, filosofía política, filosofía de la IA y filosofía comparada entre China y Occidente. En relaciones internacionales tiene investigaciones relativas a seguridad internacional, tecnología y China. Maestro, es un placer tenerte nuevamente aquí en esta última mesa de diálogo. Muchas gracias, un saludo a todos y a los colegas por acá presentes. Gracias, Hola, maestro. muy buenas tardes. Buenas tardes. Posteriormente tenemos a Tadeo Castiglioni, él es periodista argentino y experto en relaciones internacionales, tiene un diplomado en geopolítica por la ESADE, también cuenta con un grado de historia de Rusia y geografía histórica rusa por la Universidad Estatal de Tomsk. Actualmente dirige Trama Internacional, que es un espacio dedicado al análisis de asuntos globales, y también es director del área de análisis euroasiático de PIA, Periodismo Internacional Alternativo. Tadeo, es un placer enorme tenerte aquí en Espacio Global. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, estimada Daniela, por la invitación y bueno, un enorme placer estar entre este panel. Gracias. Listo. Y pues por último tenemos a Nicolás Peña Bravo, ya pues en las sesiones anteriores lo han conocido, pertenece a Espacio Global, es actualmente subdirector de secciones, también es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios regionales en geopolítica de América Latina, China, Estados Unidos y Europa. Nicolás, es nuevamente un placer también tenerte aquí acompañándonos en el día de hoy. El gusto es para mí, Dani, un saludo para todos mis colegas y saludo para todos los que nos están viendo. Gracias a todos los que están aquí presentes y pues nada,
Les dejo el espacio totalmente de ustedes. Espero esta charla sea muy fructífera y pues podamos aprender todos un poquito más y ahondar en estos conocimientos que son esenciales. Jesús, te dejo con la mesa. Muchas gracias, Dani. Pues bien, nos hemos adentrado a un mundo, nuevamente parece que nos estamos adentrando a un mundo bipolarizado desde la llegada de hace un mes del presidente Donald Trump a los Estados Unidos de América, en el cual está asumiendo a la presidencia por segundo mandato no consecutivo. Ya había gobernado entre el 2017 y el 2021. Desde que él dejó la administración había cambiado muchas cosas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sin embargo, el que haya vuelto a la Casa Blanca trajo consigo como que irrupciones, se podría decir, sobre lo que pueda pasar con tanto los Estados Unidos de manera interna como de manera externa, y es lo que nos preocupa en este momento. Ahora vemos a un Donald Trump mucho más, con dinámicas un poco más, para algunos van a ser agresivas, para otras son bastante persuasivas a cuanto a la negociación y las cuestiones así. Entonces, la primera pregunta que les hago a ustedes es la de en qué condiciones encuentra Donald Trump a los Estados Unidos de América para adentrarse a una guerra comercial con el mundo y principalmente con China, quien ha sido o se ha colocado como la principal oponente del gobernador de la administración, Donald Trump. Me gustaría empezar con el profesor Roberto. Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven, a nuestros colegas, por supuesto, Félix, Tadeo, Nico, que andan por acá. En fin, aparte de Jesús, pues a Dani aquí en este espacio. Y pues bueno, adentrarnos en el contexto de una pregunta tan interesante de cómo llegan los Estados Unidos, cómo se encuentra ese país, pues en una situación de competencia frente a China, en lo que llamaríamos una situación o condición de guerra comercial. Bueno, oriento el comentario por aquí. Fíjense que aquí llama la atención que nos hemos encontrado con el hecho de que China es dominante en varios terrenos, en varios aspectos, varias condiciones de presencia comercial, sí, en el ámbito de la economía global, fuerte en las inversiones, presente en distintos proyectos en la manufactura, lo cual es un hecho, pues yo creo que sin precedentes, que nadie se imaginaba. Hoy en día, China, la República Popular China, a través de sus industrias, sus empresas, claro, sus inversionistas, y numerosos proyectos que se encuentran en marcha en el mundo en el escenario económico, ha ganado terreno impresionante. Esto es en Europa, en África, en América Latina, claro, dentro también de los mismos Estados Unidos, y de donde de repente en esta condición en donde el presidente Trump en este segundo mandato, bueno, pues encausa una confrontación, una rivalidad comercial que sus antecesores ya también vienen desarrollando de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues en el año 2000 los Estados Unidos, solamente para establecer una breve idea para comparar, tenían una, pues vamos a decir, expectativa de dominio o predominio en el sistema económico internacional, situación que fue siendo progresivamente revertida y además muy rivalizada y muy competida por parte de China, que al año 2020, hace sí unos 5 años, esta situación se ha revertido completamente. Tenemos entonces que al paso de los años, los Estados Unidos, sus líderes políticos se dan cuenta de la posición de desventaja que tienen en industrias estratégicas, igualmente en el desarrollo de manufacturas y otras tantas que han sido pues objeto de reconfiguración internacional y pues que los ha dejado en desventaja. China en este momento pues ha ganado en la balanza comercial frente a los Estados Unidos una posición muy favorable, de lo cual ha hecho a los Estados Unidos un país deficitario. Bueno, pues por aquí se encamina parte del camino de esta confrontación comercial donde ahora Donald Trump pues busca frenar China, claro, a través de distintas limitaciones, pero no solamente es en el terreno comercial, en el tecnológico, que es otro planteamiento muy interesante, sí, el desarrollo estratégico de las tecnologías en sectores punta para las distintas industrias que son consideradas estratégicas, pues ahora, bueno, pues el presidente Trump y claro, sus antecesores han un poco tratado de minimizar, de frenar la influencia, la participación de las compañías chinas en este sector. Entonces, la situación es
Es una guerra comercial que lleva años en desarrollo y lo que llama la atención es de que parece que estamos llegando a un punto pues bastante peligroso en donde esta guerra pues ahora sí con los aranceles que se han visto recientemente, uno y otro bando pues estarán confrontándose y lo veremos en los próximos días. Deja de momento mal parado a los Estados Unidos, pero tema todavía por debatir porque claro, esto no se termina hasta que se termina. Es mi comentario de entrada. Muchas gracias, profesor. Ha aportado bastante. Bueno, ya ha dado un panorama también para lo que veremos con la cuestión de China. Ahora me gustaría que escuchar al maestro Félix. Le cedo la palabra. Claro, bueno, igualmente un gusto con todos, nuevamente, con los que están viendo esta transmisión y también de igual manera con los compañeros acá. Para empezar, creo que voy a retomar una de las cosas que había mencionado, por lo menos para los que estuvieron en la primera sesión, y es que el análisis que me gusta hacer es de derivativo lógico, es decir, cosas que se entiende que van a terminar pasando contextualmente de situaciones generales. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos permite tomar una cosa en cuenta, y es que no vamos a ver a Estados Unidos como el malo o como el bueno, ni a China como el malo o como el bueno, sino que depende de qué son los objetivos, los intereses, más o menos que se ven a grandes rasgos de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se ve a grandes rasgos con eso? Bueno, que Trump en este caso asume esa nueva presidencia que se encuentra Estados Unidos encontrándose con una recuperación económica. Todavía no se había recuperado cuando asumió la primera, en el 2017, de la recuperación de la crisis financiera del 2008, y ahorita tampoco se ha recuperado 100% de la crisis financiera o de la crisis económica derivada de la pandemia, básicamente. Esto es lo que nos lleva a pensar que enfrenta déficits comerciales considerables, especialmente con China, y una creciente desindustrialización que ha afectado a la base productiva. Creo que ahí podemos tener en la economía 3 puntos clave. Primero, que se encuentra con un déficit comercial crónico, es decir, Estados Unidos importa actualmente significativamente más de lo que exporta, especialmente en sectores como tecnología y manufactura. Si vamos a datos más o menos del 2018, para la primera presidencia, pues el déficit comercial con China superaba los 375,000 millones de dólares. También tenemos como el crecimiento económico, que es sólido, pero es desigual, es decir, que aunque el PIB crece y el desempleo, pues no es tan bajo en este caso, o es bajo en este caso, la desigualdad y la pérdida de empleos en sectores industriales se generan tensiones sociales y políticas, es decir, el hecho de que tengamos un desempleo en sectores específicos va a llevar a este descontento, y además tenemos el contexto todavía, en este caso, del dominio del dólar en el sistema financiero global. Creo que esto es más o menos lo que nosotros podemos ver por ahí. Luego tenemos el contexto geopolítico en este caso, y es que aquí también entra la parte tecnológica y algunas iniciativas chinas, por lo menos. En tecnología tenemos que China avanza con la IA, por ejemplo, en telecomunicaciones, en semiconductores, etcétera, que va desafiando algunas empresas estadounidenses como Apple, como Google, como Qualcomm, etcétera. Y eso también tiene una influencia en lo que nosotros vemos como lo de la franja y la ruta, la iniciativa de la franja y la ruta, donde se sigue incentivando esta infraestructura global con influencia en África y América Latina, especialmente por parte de China. Además de que existe un debilitamiento en algunas alianzas occidentales por parte de Estados Unidos. Finalmente, bueno, hay algunas cuestiones estructurales que en este caso complican esta guerra, por lo menos como la dependencia de las cadenas de suministro globales. Por lo menos Apple le ha dicho que, y Google en este caso, que no se podía o que no se debía incentivar esta guerra porque eso les va a afectar a ellos y, bueno, en general a la industria tecnológica. La polarización política es un tema bastante importante, que en este caso es parte del declive hegemónico de Estados Unidos, y que eso lleva por lo menos a bastantes críticas internas. Y el papel del dólar, que aunque nosotros no queramos, en este caso sigue siendo bastante importante. Creo que para cerrar en este caso puedo poner como una comparación histórica con algunas potencias que nos dan una breve perspectiva de qué es lo que está pasando ahorita y más o menos cuál es el escenario que está recibiendo Trump y más o menos a largo plazo qué puede pasar. Por lo menos para el Imperio Británico, para el siglo XX, cuando ya estaba cayendo, estaba ese declive, mantuvo el dominio financiero, más o menos lo que estaba pasando con Estados Unidos ahorita, pero fue perdiendo la influencia industrial y militar frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso terminó por debilitarlo. Eso pasó allá. España pasó lo mismo, dependía del oro y la plata de América, pero perdió competitividad económica. Y Roma mantuvo su moneda durante siglos, pero su economía se volvió inestable. Entonces, en ese contexto, son las cosas que podemos ver cuáles son las consecuencias, en este caso, de un declive hegemónico. Creo que con eso ya estaríamos para iniciar. Gracias.
Muchas gracias, profesor Félix. Es cierto, algunas cuestiones sí se han visto bastante el cambio notorio y como China ha introducido estas tecnologías, más adelante lo veremos. Le cedo la palabra a Tadeo. Muchísimas gracias y bueno, nuevamente muy agradecido por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia y a nuestros queridos compañeros. Voy a retomar algunos puntos que estaba mencionando Félix de manera muy correcta y muy certera, de que estamos delante de un análisis que tenemos que hacerlo tanto interno como externo a lo que se refiere a cómo agarra Donald Trump esta nueva presidencia. Primero que nada, en medio de una sociedad norteamericana totalmente dividida, muy polarizada en dos factores, los cuales son ideas y proyectos de país y proyectos internacionales insalvables en sus diferencias, por más de que objetivamente el programa de Donald Trump sea un imperialismo continentalista a cambio de un imperialismo globalista, que era lo que proponía el Partido Demócrata. Aún así, esta gran división interna marca, creo que, una postura no menor para tener en consideración a por qué las derivaciones de ciertas políticas exteriores de Donald Trump en este contexto. Siguiendo con esta visión de la situación interna en Estados Unidos, creo que hay que mencionar primeramente que nada una crisis de inflación que se dio, que fue una verdadera espada de Damocles en la gestión de Biden, un gran desabastecimiento. La pérdida de cadena de abastecimiento interno en Estados Unidos condicionó mucho la situación económica, que nos regaló imágenes como la crisis de los huevos y toda la locura por obtener un maple de huevo para obtener un cartón de huevos en los Estados Unidos. También creo que es necesario, este tema inflacionario no ha sido menor en las discusiones internas en los Estados Unidos, y también lo que tiene que ver con esta desindustrialización que también mencionaba Félix, en los cuales ciudades industriales históricas de Estados Unidos como Detroit, Chicago, han visto totalmente mermada su industria. La industria principalmente metal pesada de Estados Unidos ha quedado rezagada a nivel global y a nivel de comparación de China. También la industria portuaria, la industria naviera, que destacaba a un Estados Unidos con proyección hacia el mar como una civilización marítima, también ha quedado rezagado en el escenario, y esto obliga a Estados Unidos y a esta gestión de Donald Trump, muy marcada con el eslogan de América para los americanos, a tratar de reforzar y revitalizar la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta todo este panorama, y lo ha llevado a cabo a través de un cierto proteccionismo, pero a la misma vez a una guerra comercial a nivel internacional de aranceles, que todavía entra en debate si va a funcionar o no, cuáles son las perspectivas hacia el futuro de esta guerra de aranceles, si realmente es una guerra real o si está condicionada por sectores políticos, vamos a decirlo, de echar la culpa de manera constante de los problemas de los Estados Unidos hacia el exterior, que creo que es algo que ha destacado incluso a Donald Trump en su primera presidencia, acusando de que todos los males eran de China. Bueno, algo parecido va a tratar de replicar en estos momentos. Y más allá de todos estos problemas internos que estamos mencionando, el surgir de un mundo multipolar con un énfasis en el sur global, en los cuales potencias como China le han estado pisando los talones económicamente, con una proyección geopolítica mucho más amplia, porque se basa en la infraestructura y no en el mundo financiero, es decir, en la economía real y no en lo financiero. Creo que eso ha marcado una gran diferencia entre el atractivo de China y el atractivo de Estados Unidos, y la competencia que esto se deriva en esta guerra comercial, por lo cual son dos factores para tener en cuenta, los cuales son vitales para comprender este escenario. Ok, sí, eso es muy cierto. China también ha ganado cierta influencia sobre todo en el sur global, donde emergió precisamente como potencia durante la cuestión de la Guerra Fría y con los países no alineados. Le cedo la palabra a Nicolás. Gracias, Jesús. Retomando el saludo para todos y el agradecimiento. Cuando estaba preparando para estar aquí en esta reunión, curiosamente hoy fue una reunión de la Asamblea China, y quisiera empezar con unas palabras que dio el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y señala: si todo el mundo pusiera el acento en mi país primero y se obsesionara con una posición de fuerza, volvería a reinar la ley de la selva. Los países más pequeños y débiles se llevarían la peor parte primero.
y las normas y el orden internacional recibirían un golpe duro. Estas fueron palabras del ministro. Creo que en estos momentos estas palabras quedan muy exactas para el contexto de la coyuntura que estamos viviendo. Si lo vemos desde el complejo científico, tecnológico, militar y el desarrollo que está implicando esto, junto con la reforma, la quinta revolución industrial, en donde, como ya mencionaba Félix, tiene mucho involucramiento la inteligencia artificial y todas estas tecnologías, es indudable que esta guerra para Estados Unidos es de suma importancia, porque como lo fuimos diciendo en las últimas sesiones, este papel que Estados Unidos quiere tener de volver a ser una potencia, de volver a ser esa hegemonía, la está enfocando desde este lado. No obstante, como también ya lo mencionaba Tadeo, no podemos dejar de lado la parte ideológica y es una que va a tener un papel sumamente importante. Ideológicamente y polarizando como lo ha hecho tanto Trump como otros presidentes de derecha, ¿cuál es el discurso? El comunismo chino, el comunismo de aquí, el comunismo de allá. Entonces, esa parte de esa guerra que también es como, vamos a llamarlo, la mano derecha de la guerra comercial, no lo podemos dejar de lado. Internamente, para Estados Unidos, es el American First Again, el famoso MAGA, que ya lo hemos platicado, y creo que aquí lo que Estados Unidos busca, como lo ha buscado a lo largo de la historia, es tener un enemigo común. Lo fue en la Guerra Fría, que fue la Unión Soviética, lo fue durante los primeros 10 años de este siglo, que fue el terrorismo de Medio Oriente, y el enemigo de hoy es China. Y lo marcó Donald Trump mucho tiempo, más bien lo señaló muchas veces en su plática que tuvo en el Congreso. China lo mencionó tantas veces como México, que pues es su otro enemigo. Entonces, ya para ir concluyendo esta parte, Estados Unidos, esta guerra que está empezando, porque yo creo que no es que se está adentrando, sino que ellos la están empezando, es una guerra que hay que verla desde diferentes aristas. Sí, por supuesto. Y de hecho, la siguiente arista, y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, es esta cuestión de China. Como les mencionaba, China durante la Guerra Fría se posicionó como la subpotencia del bloque comunista. Y cuando cae el telón de acero, cae la Unión Soviética, China fue el que más o menos fue asumiendo poco a poco el papel de ser la oposición global a Estados Unidos. Lo hizo cuando se adentró a la Organización Mundial del Comercio, lo hizo cuando entró también al GATT y ahora parece que ya tiene más influencia comercial. Pero ¿qué tanta influencia comercial tiene China para adentrarse a esta guerra comercial? Y empezamos de nuevo con usted, profesor Roberto. Claro que sí, estimado Jesús. Bueno, pues la fuerza yo la juzgaría desde la experiencia personal y en lo que tiene que ver la realidad en la que yo me encuentro inserto aquí en la geografía de México, el centro del país, de la siguiente manera. Fíjense que es el panorama que ven algunos colegas en otros países, puede ser similar y resulta que la presencia de las empresas de China, sus inversiones, están presentes en numerosos segmentos pues, del mercado. Encontramos la presencia de China en los puertos marítimos, a través de las compañías que mueven la carga contenerizada, a través de los buques, igualmente industrias de transportación, vemos en inversiones y por si fuera poco, después de una larga lista, pues creo que en plazas comerciales que es en donde por acá en esta región de México, la gente de China, sus inversionistas, incluso han comprado y acaparado bienes inmuebles para crear nuevas plazas, nuevos espacios urbanos y entonces se nota el rol financiero, el peso financiero. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Encamino el comentario sobre esta parte. Yo creo que en lo que concierne a la experiencia de la industria china, la fabricación en general, han ganado esto que se ha mencionado dentro de la teoría del comercio internacional, las ventajas comparativas y absolutas en numerosas de sus industrias, desde luego también ventajas competitivas, como lo plantea Michael Porter en otro de sus contextos, y sumando estas tres formas diferentes de ventaja en su producción, es como han ganado terreno, claro, a través de la eficiencia, de los bajos costos, que progresivamente ha ido generando una manufactura cada vez más sólida, cada vez más competitiva. Sí, ha ganado terreno a la industria pues, de los demás países. Entonces, vemos que este papel de China pues, es creciente, sí, en algunos casos pues, es preocupante para gobiernos cuyas industrias pues, han ido perdiendo también ventajas, presencia de mercado
calzado y pues incluso podría decir justo lo que se comenta estos días aquí en el Bajío de México, un tema que ya tiene como 4 o 5 veces de discusión y es este tema. La industria del calzado, particularmente que se encuentra cerca de aquí en Guanajuato, en León, Guanajuato, de nueva cuenta pues experimenta una situación de desprotección frente a la industria que tiene el mismo elemento o patrón de producción en China, es decir, se hace un calzado, claro, más barato, de mejor calidad, que arma la gente, las industrias de China a través de distintos países y los comercializan por acá. Nuestros productores, de alguna forma, pues en términos de costos, se encuentran en desventaja y es algo que se repite en numerosas industrias. Y bueno, es parte de lo que se puede apreciar, claro, siempre y cuando pues se note que esta presencia de compañías chinas o de inversionistas o de la manera en la cual las actividades económicas han dado pauta para que se presenten productores de ese país, pues en todos los países, ¿verdad? Pero es lo que hay. Creo que tienen ventajas que han ido generando. Es impresionante el paso que están dando en todo esto. No sabemos hasta dónde se alcance, pues obviamente hay nuevos sectores en desarrollo, en digitalización, en robótica, etcétera, que igualmente tienen impacto en la economía. Entonces, es el comentario que hay en esta parte sobre cómo vemos a China, sí, en el contexto pues de sus avances comerciales. Sí, por supuesto que sí. Ahora le cedo la palabra a el maestro Félix. Ya, a ver, una cosa que me parece importante comentar ahorita, que en este caso, si vamos a ver cuál es la influencia comercial que ha tomado China, es que siempre vamos a caer en un error bastante grande si vemos a China desde el ojo occidental. Es decir, si intentamos interpretar a China desde las teorías de Estados Unidos, o en este caso las teorías europeas, básicamente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que entienden cómo funciona China, que en este caso son desde la base problemáticas para nuestra propia visión. Por ejemplo, una de las cosas, y con esto lo voy a hacer lo más rápido posible, pero podemos debatirlo más adelante, es que uno de los conceptos filosóficos más importantes en China, por lo menos en el taoísmo y el confucianismo, es la contradicción. Y es que se puede, en Occidente no planteamos eso en la lógica, pero para ellos sí. Eso quiere decir que pueden tener conceptos totalmente contradictorios entre sí y siguen siendo válidos. Por eso es que China no se define a sí misma como comunista o como capitalista, porque no es ninguna de las dos en este caso. Una cosa en este caso también sería la opinión externa en este caso, o la narrativa externa que se tiene para influenciar a otros países, obviamente, pero en este caso contradice la postura interna y eso también es parte de esa contradicción que estábamos mencionando. ¿Por qué es importante eso que acabo de mencionar? Porque, bueno, en principio tenemos, sí, una expansión comercial, es decir, tiene un dominio total de la manufactura global, es decir, en producción de semiconductores, en producción de baterías, en este caso es el principal país que en este caso maneja las tierras raras que son esenciales para la tecnología moderna. En la industria automotriz, como decía anteriormente Roberto, pues hemos visto que por lo menos tenemos mucha presencia en Latinoamérica de vehículos chinos, también en medicamentos y suministro médico, es decir, durante la pandemia vimos que dependemos de China en insumos básicos y esto es una posición clave para China en este caso. ¿Es una alternativa a Estados Unidos? Sí, en muchas ocasiones lo estamos viendo, por lo menos con la iniciativa de la Franja y la Ruta, por lo menos cómo se ha expandido en este caso a más de 140 países, a tratados en Estados Unidos, a mayor comercio con América Latina y África. Pero el punto aquí es que todo eso se enmarca en lo que conocemos como geopolítica confuciana, es decir, por lo menos tenemos un principio de armonía y paciencia estratégica, no se está buscando confrontar rápidamente, a pesar de que eso contradiga las recientes declaraciones de vamos a prepararnos si es que Estados Unidos quiere guerra comercial o algún otro tipo de guerra. A pesar de eso, se ve que lo que están haciendo realmente es esto de paciencia. En vez de reaccionar impulsivamente, analiza estos movimientos de Estados Unidos y ajusta sus respuestas a largo plazo. Y esto se ha puesto con impuestos, con tarifas y cosas por el estilo. También, y con esto voy cerrando, el tributo moderno. Es decir, una de las cosas que en este caso funcionaba para los estados, en la época de los estados combatientes en China, cuando se empezaba a formar China, era el tributo. Es decir, básicamente no existía una guerra cuando ya dominaba uno, no existía una guerra específica, sino que el resto imponía la voluntad
por el hecho de exigir tributos a los otros estados. Más o menos eso es lo que está pasando a grandes rasgos. En lugar de imponer su fuerza su voluntad por la fuerza, ofrece inversiones, préstamos en Asia, África, América Latina, desplazando a Estados Unidos de forma sutil. Lo mismo que pasa con el yuan digital. Y esto es básicamente un arte diplomático que tenemos que entender que va desde otra manera, desde otra forma de pensar, que no tiene nada que ver, por lo menos, con los conceptos que tenemos en Occidente. Gran parte de las relaciones internacionales, gran parte de la ciencia política está fundamentada en la filosofía. Y esto dista totalmente de lo que se entiende, por lo menos en China, desde esa propia cosmovisión. Básicamente porque se construyeron diferente y se construyeron de forma aislada. Creo que con eso podemos ir con esta pregunta. Hola, hola, ya, ahora sí, se me escucha. Creo que nuestro moderador tuvo unos problemillas de conexión, entonces nada, igual vamos a continuar con la pregunta y pues seguimos en el orden. Tadeo, adelante. Bien, creo que retomando un poco lo que decía Félix, ya que me toca hablar después de él, tenemos que tener en cuenta que China es una civilización milenial y esto no es un detalle menor. Había un dicho oriental que decía que al león no le importa que se le ría al mono desde el árbol y esto tiene que ver mucho con estas posiciones en los cuales a China, más allá de las amenazas, el cacareo, y el enfrentamiento que pueda llegar a hacer Estados Unidos en palabras, incluso en hechos, no le importa mucho porque ellos tienen una proyección futura mucho más amplia en los cuales la planificación es a largo plazo y no tanto a corto plazo, que es la mentalidad que tenemos en Occidente, el inmediatismo, el querer todo ahora y el tener una ganancia inmediata. Bueno, China tiene una planificación a nivel global mucho más inteligente, mucho más estructurada y en esto tiene que ver mucho con la filosofía. Ahora bien, una técnica que ha servido a China para mantener su influencia a nivel global y expandirse aún más, creo que ha sido esta manera de negociar de tú a tú. De decir que nosotros somos también un país en vías de desarrollo, cuando en realidad es una potencia mundial con todo lo esquema de potencia mundial, pero claramente esta manera de relacionarse, no de manera soberbia, ni imponiendo posiciones como lo suele hacer Estados Unidos o los países occidentales, le ha servido para aumentar su hegemonía y aumentar su presencia, tanto en el sudeste asiático, que es un nodo logístico y económico global en estos momentos de gran importancia, como también en todo el Medio Oriente y también sus proyecciones en África, y cuanto más también en nuestra Sudamérica. Entonces, esta manera de negociar de China creo que es sumamente interesante y también dentro de la influencia de China que ha logrado contrarrestar gran parte de Estados Unidos tiene que ver con el comercio en monedas nacionales que se ha puesto en énfasis en los últimos tiempos, la gran parte de coaliciones internacionales que hace China, tanto la relación China-ASEAN como también BRICS-ASEAN con el sudeste asiático que no es menor, un cambio dinámico de la política exterior china hacia sus países vecinos con los cuales tiene conflictos, pero con los cuales mantiene importantes inversiones. Creo que hay un gran levante de las relaciones, por ejemplo, con Vietnam y con Indonesia en toda la parte del sudeste asiático. Esto lo deja muy bien posicionado. Y también todas las negociaciones de tratado de libre comercio, los cuales no son menores, en los cuales aquí hay dos maneras de negociar, creo que conviene dejarlo en claro, porque cuando se habla de tratado de libre comercio siempre se ven resentidas nuestras industrias, pero cuando se negocia desde una posición de debilidad y no desde una posición de ser iguales. Por ejemplo, la negociación de la ASEAN, los países del sudeste asiático, de Tratado de Libre Comercio con la República Popular China ha sido complementaria, en los cuales se ha dejado claramente reglas claras, básicas y totalmente delimitadas, en los cuales hace que esto mantenga un gran dinamismo. Esta manera dinámica de la República Popular China creo que ha sido lo esencial en su posicionamiento económico a nivel global,
y su jugada hacia proyección futura, los cuales no son menores. Con esto creo que es necesario también destacar el proyecto de la Franja y la Ruta, el proyecto económico de infraestructura más grande que haya conocido la humanidad, en los cuales, a diferencia de estar metiendo armas y destrucción como hacen ciertos países, crea carreteras, crea infraestructura, que si bien termina beneficiando a China, también deja algo para la población local, los cuales muestra también una transformación de las realidades locales, y esto lo deja como un visto bueno y más positivo en las relaciones internacionales. Sí, eso sí, una disculpa con la cuestión de mi conexión. Es cierto, China, así que el modo de vida, el modo de filosofía que entiende China las cosas y también incluso el modo como ha modificado sus posturas políticas, recordando que él es una república comunista, sin embargo, ha separado algún y ha tratado de adaptar a su propio entorno la cuestión del comunismo como ellos lo han entendido, y más ahora que cuando vieron estas cuestiones post-Guerra Fría, a poderse adentrar cada vez más hacia a un mercado, hacia un socialismo de mercado, como ellos le llaman, en sus cuestiones. Te cedo la palabra, Nicolás. Gracias, Jesús. Siempre que me preguntan acerca de la influencia comercial de China, me gusta responderles con esto. Quien esté libre de un dispositivo chino que tire el primer celular, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Este celular, computadora, audífonos de los que estamos hablando ahorita, o son hechos en China o tienen 3/4 partes, sin dudarlo, de manufactura china. Y esta influencia la podemos ver en muchos sectores, en muchos ramos de comerciales. Ya mencionaba el maestro Juan, la industria automotriz. Al menos acá en México tenemos más de 20 marcas chinas que han llegado en los últimos años a raíz de la pandemia, cuando vino toda esta crisis de los microchips y de los semiconductores. Fue el auge en el que empresas chinas entraron aquí a México. Y no solo eso, y que es parte de lo que también molesta a Trump, muchas empresas estadounidenses como Chevrolet, Chrysler, bueno, Stellantis, que es el grupo que controla Chrysler, Dodge y Ford, ya manufacturan sus carros en China y te los hacen vender como carros que son de ellos, cuando en realidad son carros hechos en China, que nada más les cambian el nombre por el nombre comercial con el que todos los conocemos. Hay otro aspecto que aquí quiero tomar, que me gusta llamarlo la geopolítica del aire. México y China tienen conexión con lo que se le conoce como el Silicon Valley de China, que es Shenzhen. Recientemente, y como lo ha mencionado Trump, quiere retomar o recontrolar o rehacer suyo el canal de Panamá. Y curiosamente, una de las aerolíneas chinas más importantes, como es Air China, ya va a volver a retomar sus vuelos a Panamá. Entonces, si vamos viendo todo esto que puede ser visto desde la teoría del soft power, vemos que China, como lo mencionaba Tadeo y Félix, son una nación estratégicamente silenciosa y que da pasos cortos, pero grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros pensamos que está callada, que no tiene influencia o que está muy escondida. Porque aquí a la vez les pregunto, ¿cuándo han escuchado a Xi Jinping hablar? ¿Alguien de ustedes conoce la voz de Xi Jinping? Porque Donald Trump, pues nos ponen un audio y cualquiera reconoce la voz de Donald Trump, ¿no? Pero nos ponen un audio de Xi Jinping y dudo que podamos decir, sí, ese es Xi Jinping, ¿no? Entonces, la influencia que vemos de China y de Xi Jinping es algo que vimos desde 2017, cuando el propio Xi Jinping, en lo que él llamaba el sueño chino, decía que para 2020 quería una sociedad medianamente acomodada. Para 2035, una potencia que ya estuviera posicionada. Y para 2050, ya tener un ejército totalmente desarrollado. Bueno, creo que ya se nos adelantaron porque todavía no llegamos ni a 2030 y ya son una potencia. Y todavía no llegamos a 2050 y su ejército cada vez es más grande. Entonces, con esto cierro este punto de que la influencia de China es muy presente en todo el mundo. Bueno, eso sí. Ahora, pensando en esta cuestión de que China, pues ahora sí que algunos mencionaron cómo se fue adentrando hacia unas zonas, cómo se fue adentrando hacia otras, donde Estados Unidos, y cómo también Estados Unidos tenía influencias en otras. Bajo esta cuestión, pensamos que cuando empezó el milenio, hablábamos de un mundo globalizado. Sin embargo, parece que en la actualidad ya nos estamos adentrando más a regionalismos y a veces tanto Estados Unidos como China están tratando de hacer lo más que se pueda de aliados en estos regionalismos.
A lo que voy con lo siguiente, se podría hablar de que tanto China como Estados Unidos pueden llegar a tener aliados, ya tienen aliados y pueden llegar a perder aliados en las siguientes zonas regionales que puede ser América Latina, Europa, África subsahariana, Medio Oriente, Asia y el Pacífico. Y bajo estas 5 regiones y regiones, si ustedes lo quieren ver, empiezo con usted, profesor. ¿Cuáles son los que podría ganar como aliados y cuáles se podrá perder tanto Estados Unidos como China? Claro que sí. Una pregunta muy interesante sobre el perfil de avance en relación con la disputa, la rivalidad geopolítica, geoeconómica de paso, porque tiene que ver también con la, vamos a decir, línea de desarrollo de alianzas. Bueno, pues entramos al tema de los acuerdos comerciales, los regionalismos, ¿qué se ha ganado acá? Yo creo que en los proyectos de la Ruta de la Seda, en el caso de China y también la formación de megamercados, que es lo que hemos visto en los últimos años y tiene que ver con, pues, tanto acuerdos comerciales novedosos. Bueno, lo vemos en el lado de China con la formación de acuerdos también que son novedosos de última generación, ganando adeptos, ganando países que tienen gran poder y capacidad comercial, pero reforzando lo que concierne a su línea geográfica de influencia de participación, es decir, en Oriente Lejano y con algunos socios occidentales donde, bueno, pues las relaciones son, vamos a decir, estables, y hablamos en el caso de Australia, Nueva Zelanda en particular, y otros más que pues pueden integrarse en esta misma línea, ¿no? Incluso ver la participación de otros países en estas mismas líneas de presencia comercial o de acuerdos comerciales, que tiene que ver con la intención de extender las expectativas, por ejemplo, con Corea del Sur, Japón, incluso en foros de APEC, etcétera. Todo eso. Creo que la influencia china, el crecimiento, como si fuera una especie de juego, como si extendiéramos las manos para uno y otro lado, viendo cómo estas dos grandes fuerzas se están encaminando, es un juego de, pues, hasta el momento relativa suma cero, ¿sí? Lo que uno gana, el otro lo pierde, pero está por verse. Yo creo que la presencia de China en América Latina es, yo creo que una zona geográfica de gran definición para el Oriente Lejano, para la potencia asiática, después de que, pues, en el continente africano, esta presencia, pues, ha sido, yo creo que constatada, ratificada a través de distintos proyectos, inversiones, etcétera, etcétera. Estados Unidos ahora, bueno, en una situación de tratar de hacer un despliegue, sí, bajo la órbita de Trump, yo creo que va a considerar primero afianzar en la zona de América Latina, cuestión que pues tendrá que ver sobre cómo llevar en el entendimiento de las relaciones comerciales, pero que hoy desafortunadamente se encuentra en el plano de una situación de guerra comercial y también de aversión sobre la forma en la que está actuando, precisamente como en el caso de Panamá. Por verse todavía esta situación, yo veo a Estados Unidos desplegándose, claro, desplegándose, pero todavía es el comienzo de una apuesta para ver quién puede jugar en la mejor manera en las distintas regiones del mundo. Por lo pronto podría atreverme a decir que en la mayoría del escenario geopolítico internacional, China tiene la delantera en este contexto. Es mi comentario. Sí, eso sí, China tiene la delantera porque, bueno, hay que mencionar que China, a diferencia del que era su aliado soviético, China sí trató de meterse más en América Latina, lo ha conseguido y ha tenido puestos estratégicos, por ejemplo, con Venezuela, se habla también con Cuba, incluso se habla con nuestro país, con México, bueno, con México en este caso, pero también puede haber algunas cosas como también está rodeado China de aliados de Estados Unidos, como lo fueron históricamente Japón y Corea del Sur, pero también puede haber otras zonas. Le cedo la palabra a maestro Félix. Ya, bueno, quisiera comenzar con un súper breve paréntesis, porque siempre me gusta dar tips a los estudiantes de alguna u otra forma, y es que hace poco uno de los estudiantes me preguntaba, después de inglés, ¿qué otro idioma puedo aprender? ¿Francés? Y decía, mandarín, básicamente porque es clave para aprender para analizar este tipo de cosas y que más adelante va a ser mucho más importante y que, por ejemplo, se daba en lo que decía Nicolás, por ejemplo. Hay muy pocas personas, sí he analizado algunos discursos de Xi Jinping, pero es muy pocas las personas que conocen la voz de Xi Jinping, por lo menos en Occidente. Entonces, como que eso es algo súper claro. Cerrando eso, creo que nosotros podemos hacer el tema de aliados y en este caso, teniendo en cuenta que la geopolítica se está haciendo como, en este caso, presión
sobre los puntos externos, es decir, de Estados Unidos, como decía, por lo menos en este caso Jesús, teníamos como Estados Unidos por abajo, los países que están en América, básicamente tiene una influencia muy grande de China, en este caso, por todo lo que está pasando. Pero en China, los que están alrededor de China, en este caso, van a tener una presión o están teniendo alianzas bastante fuertes con Estados Unidos, especialmente por el problema del mar meridional. Entonces, en este caso, tenemos que están presionando al otro de esta forma, cada uno de ellos. Ahora, directamente, ¿cómo se ve esto? Por lo menos en América Latina, es la zona de disputa de China. Tenemos aliados de Estados Unidos como Colombia y Ecuador. México puede ser como un estado, es decir, como un estado swing en este caso, que depende mucho, pero últimamente está más a China. Pero Colombia y Ecuador siguen siendo clave en eso. Brasil está más o menos en ese mismo escenario de un posible giro, es decir, durante Bolsonaro antes estaba alineado a Estados Unidos, pero con Lula ha cambiado las cosas. Por lo menos hacia China tenemos que Brasil, Argentina y Chile, por lo menos son los principales proveedores de soja, de carne, de litio, a China en este caso, y por lo menos para 2023 China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Brasil y Argentina, si no me equivoco. Lo mismo pasa con Venezuela, Bolivia y Cuba, en este caso son totalmente alineados con China, además de algunos países de Centroamérica y el Caribe, que como El Salvador y Nicaragua, que han roto relaciones con Taiwán nada más para reconocer a China. En Europa tenemos algo similar, es decir, aquí estamos, bueno, no similar, estamos un poco más neutros. En este caso, por lo menos tenemos que Reino Unido mantiene, a pesar de los problemas, una postura alineada a Washington, y Alemania y Francia tienen una relación ambigua en este caso. Porque básicamente tienen empresas como Volkswagen, como Airbus, como Siemens, que tienen grandes inversiones en China y que dependen de su mercado. Y también tenemos a países como los de Europa del Este, que han recibido grandes financiamientos por parte de los BRIC. También tenemos países en disputa. Italia por lo menos firmó en 2019 un acuerdo con los BRIC, pero bajo el nuevo mando, en este caso, ha mostrado dudas sobre esa permanencia durante eso. Y España tiene lazos comerciales con China, pero sigue siendo aliado de Estados Unidos, entonces es bastante ambiguo. Para Medio Oriente, bueno, tenemos a Israel, en este caso, histórico aliado de Estados Unidos. Aquí no creo que cambie la cosa, pero por lo menos antes se pensaba que una relación debilitada era la de Arabia Saudita, pero a pesar de que se veía como debilitada hace poco, básicamente Donald Trump estaba en Arabia Saudita y lo recibieron súper bien porque en este caso empezó a hacer unas inversiones bastante importantes de billón o algo por el estilo de dólares que le va a terminar dando a Arabia Saudita. Entonces en este caso está al lado de Estados Unidos versus de China, que tenemos Irán, Turquía, algunos países del Golfo. En África pasa lo mismo, Nigeria, Kenia, los Estados Unidos, aliados de China, Angola, Etiopía, República Democrática del Congo. Lo que estamos viendo aquí es básicamente que no es una cuestión ideológica en este caso, sino que va cruzando esa presión que estaba mencionando antes. Para que cuando llegamos a Asia, tengamos que los aliados de Estados Unidos son los principales, en este caso, más allá de China. Japón, Corea del Sur, Australia, Taiwán en este caso, mientras que para China no son tantos como Pakistán, Camboya o Laos. Lo que quiere decir que pierde influencia, cada uno de ellos pierde un poco de influencia en su sector y va ganando en el resto. Obviamente el por qué es el análisis que estamos haciendo básicamente, pero creo que podría empezar por allí. Sí, por supuesto que sí, se podría empezar por ahí. También, bueno, me gustaría que abordaran esta cuestión de lo que también puede pasar con Rusia, que bueno, que en el papel siempre se ha visto como aliado de China, sobre todo en los últimos años, pero como que Trump también ha señalado el acercamiento hacia Vladimir Putin y más con estas negociaciones que va a haber sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Le cedo la palabra al compañero Tadeo. Bien, muchísimas gracias, estimado Jesús. Voy a comenzar de atrás para adelante. Primero, mencionar respecto a qué aliado se puede ganar, qué aliado se puede perder en el contexto actual, en los cuales vemos un redespliegue de Estados Unidos hacia el continente americano, su primera línea de defensa continental, como ellos lo llaman, para su patio trasero, como lo dicen muy vulgarmente y como siempre lo han dicho. En esta nueva gestión de Donald Trump y en medio de esta locura de la guerra comercial en contra de la República Popular China, creo que estamos delante de una proyección en los cuales va a haber una mayor presión hacia los países latinoamericanos de nuestra América, como me gusta generalmente decir, respecto a tratar de definir
quién va a quedar de qué lado. Y esto creo que se ha visto de la manera más vulgar con la intervención en torno a Panamá, toda esta movida que hizo Estados Unidos, y creo que no va a ser el único país en los cuales se va a ver forzado a la presión norteamericana para redefinir ciertas posiciones. Creo que no ha sido menor esta intervención incluso de Marco Rubio viajando y prácticamente dando órdenes directas de qué hacer y qué no hacer, pese a que después el gobierno panameño haya dicho o desdicho. Creo que ahí hubo una clara muestra del poder de Estados Unidos volviendo a su línea de defensa debido a esto que hablábamos del declive como hegemonía, entonces tiene que asegurar sus posiciones, su primera línea continental. Eso por un lado. Por otro lado, tomando lo que decía Jesús respecto a cuál va a ser el rol, por ejemplo, de la Federación Rusa, anteriormente los colegas estuvieron hablando en línea general, por lo cual me voy a enfocar un poco en lo que vamos a hablar sobre la Federación Rusa. Bueno, Rusia y China son países limítrofes, países que han compartido una larga historia en conjunto, pero no son países que, vamos a decir, tengan una relación amistosa o cordial o de larga data en duración y en comercio. A lo que nos referimos es que luego de la anexión de Crimea por referéndum popular en el año 2014 y la guerra de sanciones contra la Federación Rusa, Rusia vio un salvoconducto para salir de estos apuros en una mayor asociación económica con la República Popular China. Dentro del nuevo orden multipolar que está en plena formación, tenemos que tener en cuenta que los dos países, tanto Rusia como China, ocupan lugares ejemplares en el mundo. Rusia como potencia militar, por preferencia a nivel global, y China como potencia económica. Estas dos potencias unidas dan a luz un nuevo paradigma global. Y en medio de esta unión, más por, como diríamos en Argentina, lo une más el espanto que las relaciones que pueden tener individualmente, obliga a Estados Unidos a reposicionar su jugada, y es lo que ha estado haciendo Donald Trump y lo ha dicho públicamente, de que los objetivos globales son la división de este núcleo que se ha formado entre Rusia y China. Y en este contexto vemos cómo se han empezado, vamos a decir, a una especie de tentaciones hacia la Federación Rusa de que se van a quitar las sanciones económicas, que podemos invertir en la extracción conjunta de tierras raras y demás, como para despegar en este globo a ambas potencias, los cuales creo que no está en negociación, van a seguir fortaleciendo aún más sus relaciones. La alianza entre Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin es bastante amplia, y en este contexto también vemos cómo Estados Unidos tratando de redesplegar todas sus potencias para tratar de frenar el auge de China, y esto también se ve claramente en el Asia Central, en los cuales ha tratado de contrarrestar las relaciones de los países del Asia Central, de la influencia china, por ejemplo, de la Organización de Seguridad de Shanghái y todo lo que tiene que ver con los posicionamientos chinos, no únicamente económicos, sino geopolíticos y geoestratégicos de larga duración, por lo cual estamos en medio de un escenario cambiante en los cuales estamos viviendo la historia prácticamente delante de nuestros ojos, lo cual no es menor, estos movimientos de estas placas tectónicas geopolíticas y un mundo en pleno movimiento, literalmente, históricamente y civilizatoriamente. Sí, es correcto todo lo que dice. También hay que ver cuánto tiempo también nos queda para hacerlo de la cuestión de la historia. Le cedo la palabra a Nicolás. Gracias, Jesús. Creo que aquí me gustó con lo que cerró Tadeo de las placas tectónicas geopolíticas, y esas ya se empezaron a mover, al menos precisamente en la región de China, precisamente en Taiwán. En esta semana salió una noticia de que Taiwán va a invertir más de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos para hacer microchips. Entonces, ¿esto a qué voy? En la medida que los países sepan aplicar su geopolítica, son los aliados que van a conseguir, o las alianzas que van a poder hacer con Estados Unidos o China. Porque aquí quiero retomar una frase de uno de mis mentores, el doctor Abdiel Hernández, que dice: detrás de todo proyecto económico o comercial hay un proyecto militar. Si lo podemos retomar con la historia, Cuba, la guerra de los misiles, todo lo que pasó con la cuestión de la crisis que podía generarse en Florida, la Unión Soviética también, toda la parte de la Guerra Fría y la disputa de Europa del Este, Europa del Oeste. Entonces, creo que aquí estas alianzas se van a ver mucho en esta medida. ¿Qué tanta influencia pueda tener cada país y qué tanta negociación pueda tener cada país, ya sea con Estados Unidos o con China?
Particularmente en América Latina lo estamos viendo con el litio, que es uno de las tierras raras que están ahorita en disputa, uno de los recursos estratégicos que van a tener un gran auge. El triángulo del litio que lo forman Bolivia, Chile y Argentina, perdón, Bolivia, Chile y Argentina. Ahorita actualmente China ya es el país que más inversiones tiene en esta parte. Ahí podemos dejar como asterisco a Argentina para ver qué va a suceder, porque pues como lo hemos platicado, Javier Milei está más alineado hacia la corriente de Donald Trump. México lo mismo, es uno de los países en los que China ya está teniendo mayor influencia, pero volvemos a lo mismo. Donald Trump ya está presionando a México en términos de sus alianzas con China. En estos mismos días, la presidenta Sheinbaum ya señaló las medidas que va a tomar contra China por la influencia que está teniendo de Estados Unidos. En Europa, ¿qué estamos viendo? Igualmente hoy en la conferencia que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores de China señalaba, y se los voy a leer textualmente, perdón, no quiero que parezca noticiero, pero decía: China sigue confiando en Europa, las dos partes tienen la capacidad y la sabiduría para resolver adecuadamente los problemas existentes a través de consultas amistosas. Y es como lo señalaba Tadeo Félix, la forma en la que China negocia es directamente, uno contra uno. No manda delegaciones, no manda a terceros, es uno contra uno. Y finalmente África y la región de Medio Oriente, ahí podemos ver gran parte de lo que se conoce como el collar de las perlas, que va en medida de esta parte de lo que hay detrás de todo proyecto militar. Todas las inversiones que ha tenido China en esta región del mundo, si lo vemos, es precisamente para ese control de todo el Océano Índico y el Océano Pacífico, que a su vez son rutas que conectan con el Mediterráneo y con toda esta parte de Europa. ¿Y qué pasa por ahí? Gas, petróleo y todo lo que viene de Oceanía y de los propios países occidentales aliados a Estados Unidos, como lo son Corea del Sur y Japón. Y igualmente, retomando esta parte de América Latina, podemos hacer esa comparación de lo que está haciendo en la región del Océano Índico con el Océano Pacífico, y que puede aterrizar precisamente en el Canal de Panamá, que pues es lo que todos hemos escuchado. Sí, por supuesto. Ahora viene un tema que, bueno, ya lo estaban medio mencionando con la cuestión de los teléfonos y también sobre una cuestión que apenas estamos entrando a una era en donde vamos a experimentar con la inteligencia artificial y que se ha vuelto una competencia porque, bueno, las primeras desarrollos de inteligencia artificial accesibles para las personas ha sido de Estados Unidos, pero China también ya se ha adentrado a eso con DeepSeek, que de hecho la ha hecho más accesible e incluso la ha dejado hacer que sea una inteligencia artificial con código abierto para que también pueda ser manipulable para el propio usuario. En este aspecto, quiero hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque también quiero hablar de algo que veremos que es cómo se van a llevar los avances tecnológicos gracias a esta guerra comercial, esta competencia para desarrollar tecnologías en los cuales va a haber minería, sistemas de transporte, sistemas de telecomunicaciones, armamento, también hasta aunque no lo parezca, la línea blanca se va a ver ahí involucrado en esta competencia, y también la posibilidad de algo que se ha quedado a medias, como lo ha sido una carrera espacial, como la que hubo precisamente en la Guerra Fría y que se puede volver a retomar en esta guerra comercial. Comienzo con usted, profesor Roberto. Exactamente, fíjate que veo aquí varios elementos distintivos que van a ser revolucionarios en esta etapa en la que nos encontramos y en diferentes industrias. ¿Por dónde se encamina todo esto? Fíjense que me acordé tanto de una visita en China y otra en Taiwán, particularmente, y me sorprendió que en los dos lados, pues ahora sí que encontraba cosas como, por ejemplo, una tienda para adquirir un teléfono, pues un robot, se movía para llegar a la clientela, sentados nosotros en las filas. Ese robot pues nos ofrecía vasos con agua en días de mucho pero muy fuerte calor, ¿no? Es por un escenario así como para comprar pues un dispositivo, un teléfono. Y pues bueno, por otro lado, en China, fíjense que también cosas extraordinarias con relación al desarrollo de robots y cuestiones por el estilo me sorprendieron. Robots de aplicación industrial
industrial, robots con aplicación social, pero estamos hablando de hace años cuando no nos imaginábamos los avances que para hoy estamos, pues yo creo que en el umbral de nuevas cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues yo creo que una muy interesante nueva etapa de la revolución industrial, en donde la automatización, la digitalización, la robotización de numerosos procesos van a estar presentes junto con este pues avance de las industrias, ¿no? Pienso, claro, en los transportes autónomos y todas estas cuestiones que podrán contribuir a hacer una vida más llevadera y en donde la investigación y desarrollo en China y en los Estados Unidos es importante, es fundamental. Sin embargo, yo veo desbalances, claro. Hay ciertas cosas que se tienen en los Estados Unidos, otras que pues están presentes en China y con mayor avance. Y uno puede establecer un juicio, entonces me voy al terreno pues de las aplicaciones, ¿no? La parte que tenga que ver sobre las actividades industriales, yo creo que vamos a ver más de estos tipos de recursos aplicados a las actividades de producción y por otro lado, saliendo de la parte pues industrial, manufacturera y quizás de posible acompañamiento social, con pues sí, todas estas cuestiones, vemos el tema de la aplicación a los armamentos. En la industria armamentista, pues un punto de preocupación porque veríamos, pues claro, la orientación de la inteligencia artificial, robots también, en tanto también cohetes hipersónicos o armas hipersónicas que están marcando pues una obsolescencia con los recursos que se encuentran en diferentes industrias. Entonces, parece que estamos llegando a un escenario fantástico, a un mundo fantástico, donde poco a poco estas cuestiones desarrolladas tanto en China como en los Estados Unidos nos van a ir empujando a a un umbral pues que va a modificar el estatus industrial, el estatus de la seguridad, pero esta es una competencia que aún está por verse. Creo y veo de los lados de estas dos potencias, Estados Unidos y China, importantes sectores productivos, industrias, etcétera, en innovación, trabajando en innovación y desarrollo con aplicaciones muy diferentes. Entonces, todavía esto está por verse, pues yo creo que hay tanto para ver en las aplicaciones productivas, sociales y armamentísticas, en donde en los dos países hay mucho todavía por recorrer. Es mi comentario. Muchas gracias, profesor. También sí es cierto que los robots que han desarrollado, sobre todo en el lado de China, han sido muy interesantes de ver. Van desde desde cómo fabrican los drones para hacer que hagan ciertas coreografías en el cielo, como lo han mostrado en los festejos del Año Nuevo, hasta cómo van ciertos robots que ya hasta los manejan para la servidumbre. Ahora sí le cedo el micrófono al compañero Félix. Ya, creo que podría comenzar entendiendo que claramente por lo menos la carrera que existe, por lo menos alrededor de la IA, es muy fuerte, pero entendamos que cuando hablamos en una analogía, cuando hablamos de las relaciones internacionales, y no podemos decir como, bueno, todas las relaciones internacionales son la economía política internacional. De la misma forma que no podemos hacer eso, no podemos decir como toda la IA son los chatbots, porque en este caso aplica muchísimas más cosas. En este caso, desde por lo menos las clasificaciones que se hacen de correos spam y no spam, de la clasificación que hacemos en Netflix y ese tipo de cosas, hasta armas automáticas, todo eso involucra inteligencia artificial y en este caso el puntero, la guerra es muy fuerte y los punteros en este caso son ambos, Estados Unidos y China, pero el desarrollo va mucho más allá de lo que nosotros normalmente imaginamos cuando vemos publicaciones, por lo menos no orientadas en este caso a relaciones internacionales, sino orientadas a la ingeniería, por lo menos, vemos que es otra cosa, que es mucho más allá y que puede llegar a ser problemática también por de qué datos están alimentando, por lo menos ambas bases de datos para hacer las IAs, en este caso los chatbots, pero es mucho más allá. Entendiendo eso un poco, nosotros vemos que por lo menos tenemos varios escenarios, es decir, dentro del armamentístico, la carrera tenemos esa hacia la supremacía militar. De Estados Unidos tenemos como un liderazgo en tecnología militar avanzada, es decir, armas supersónicas que están buscando alcanzar a Rusia y a China en el desarrollo de misiles hipersónicos, que son los que van mucho más allá de Mach 5 con maniobrabilidad extrema. Tenemos la guerra cibernética y los drones autónomos, que esto es donde uno de los puntos punteros, en este caso de Estados Unidos, donde tiene una capacidad muy grande con la IA entrenar drones de combate y que sean precisos en este caso, porque puede parecer sencillo, pero no es tan sencillo
programar eso. También los de armas de energía dirigida, la robótica militar avanzada. Desde China, en otro caso, tenemos como los temas de portaaviones y satélites de guerra espacial, pero no están en este caso, están un poco por detrás de lo que estamos viendo de Estados Unidos. A futuro lo que vamos a ver es mayor autonomía de los drones militares y expansión de la guerra espacial, que eso lo vamos a tratar un poco más adelante. En transporte la cosa cambia un poco, porque vemos que Estados Unidos lo que está buscando es recuperar ese liderazgo, básicamente con inversión en vehículos eléctricos, con empresas como Tesla, como Ford, como General Motors, que en este caso tiene como una inversión directamente del Estado, además de la inversión privada, y por lo menos hipertubos y transporte supersónico, como el proyecto de Hyperloop, en este caso de Elon Musk. Desde China, en este caso, ya se tiene la delantera en esto, por lo menos tienen los trenes maglev de alta velocidad, donde ya alcanzan los 600 kilómetros por hora, y lo que se planea es tener como una red intercontinental, ya no es simplemente dentro de China, lo que puede ser bastante positivo en términos de transporte, de cargas, no solo de pasajeros. Lo mismo con los vehículos eléctricos, es decir, ya empresas como BYD o como NIO, como Catal, ya han hecho esto, ya son fabricantes que están desplazando a los estadounidenses, además de aviones propios. Y en última instancia, para este último punto, creo que un punto importante son los sistemas de telecomunicación. Y aquí, nuevamente, creo que lleva la delantera China, porque Estados Unidos busca recuperar eso, es decir, busca el desarrollo del 6G, por lo menos con empresas como Qualcomm o como Apple, que prometen que estas redes van a ser mucho mejores que la 5G, con computación cuántica, con alternativas a Huawei, pero ya China, muchas de esas cosas que se están buscando alcanzar, China ya de cierto modo lo han desarrollado, por lo menos Huawei y ZTE dominan este 5G y son los que han desplegado más torres en el resto del mundo combinado. Ya tienen parte de se han lanzado pruebas de comunicación con banda, en este caso de terahercios, es decir, de 6G, y que es clave para lo que va a ser el futuro, es el desarrollo y la expansión de estas redes, además de un Internet, una expansión de Internet global, es decir, de señal global en este caso, que busca desarrollar su propia red de satélites similar o rivalizando en este caso con el Starlink de SpaceX. Creo que eso sería como en un principio, pero si nos metemos también en el área de la carrera espacial es mucho más allá, porque esto también tiene implicaciones geopolíticas y de prestigio, tal cual como pasaba en la Guerra Fría. No es simplemente como quiero estar en Marte porque sí, sino que en este caso es una demostración de poder nacional y tecnológico. Al mismo tiempo que existen recursos extraterrestres, la minería espacial, es decir, la exploración lunar no es solo por este prestigio, sino que por lo menos se dice que la Luna contiene el helio 3, un isótopo que es clave para la futura energía de fusión nuclear, y los asteroides, planetas como Marte, contienen esenciales elementos raros que son esenciales para baterías, semiconductores, tecnología avanzada, que es lo mismo de por qué Estados Unidos está tan preocupado con Groenlandia y con Canadá, es lo mismo, tierras raras, además como la militarización del espacio. Entonces, todas esas cosas llevan a que cada uno de ellos tenga como algunos proyectos espaciales clave, que sean más allá como el programa Artemis de Estados Unidos, como el mismo SpaceX y Blue Origin, como de todas maneras tiene China por su lado con la base lunar en la década de 2030, que es lo que se espera, o la misión Tianwen 3, que es la que busca cambiar, o en este caso en conjunto con la Estación Espacial Tiangong, es la que busca reemplazar a la Estación Internacional Espacial, en este caso, que es la que va a ser desmantelada en el año 2030, según dicen. Entonces, creo que este es más o menos el panorama a grandes rasgos, y bueno, ya veremos cómo se desarrolla al futuro, si es que tenemos bases lunares habitadas o comercio espacial, o hay mayor participación de otras potencias. Sí, eso sí, también hay otras potencias. Pueden surgir otras potencias. Puede ser, por ejemplo, que Rusia retome también esta carrera espacial. Puede que incluso hasta ciertos programas que no nos imaginamos ver lo traten de intentar, como por ejemplo también en su caso lo intentó México. Bueno, hasta en tiempos de la Guerra Fría lo intentó Zambia. Intentó también adentrarse hasta esta carrera espacial. Le cedo la palabra a Tadeo. Cuando éramos niños jugábamos a sin repetir y sin copiar. Es un poco complicado, vamos a tratar de hacer algo similar aquí respecto al complemento de los análisis junto con los colegas, lo cual no es menor. Me voy a centrar tal vez en las nuevas tecnologías chinas que remarcan
una carrera hacia el futuro, pero desde el aspecto minero y productivo, algo que no es menor, lo mencionaba un poco Félix respecto a cuando analizamos las revistas industriales, y siempre tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que se nos dice y otra cosa es lo que se hace, y cuando se publica un nuevo avance tecnológico es que ya hay al menos uno o dos más, mucho más tecnológico que lo que se está lanzando en el mercado, los cuales son de utilización interna para el máximo, vamos a decir, el puntero tecnológico que esto representa y la estrategia de mantener esto a salvo. Lo mismo sucede con los sectores armamentísticos. Cuando vemos un misil nuevo es que ya se está fabricando otro de una categoría mucho mejor que el que se está presentando en línea general. En este aspecto, China ha avanzado mucho, además de ser la principal reserva de tierras raras y de minerales raros que son totalmente geoestratégicos para este siglo XXI y para la proyección hacia el siglo XXII, ha logrado industrializar de manera eficiente y está también en camino de lograr una mayor potencialización en estos sectores para lograr que estos minerales se logren extraer de manera eficiente y también la parte de industrializar esto de manera también eficiente para obtener la máxima ganancia y también para obtener el máximo potencial de estos recursos. Es algo no menor porque nosotros tal vez en nuestra mente desde lo analítico no somos ingenieros y no tomamos la dimensión de lo que es industrializar y procesar los diferentes recursos desde lo micro hasta lo macro, lo cual no es una tarea menor, en los cuales también habla de un desarrollo industrial potencial detrás. En este aspecto, China lleva la delantera a Estados Unidos, los cuales le permite no sé si una década de ventaja, pero al menos un par de años en medio de esta guerra, que también tiene que ver con todo lo que son los microcomponentes y los microchips, los cuales también ha sido la guerra, igual que los semiconductores. En otra perspectiva, yo creo que hay un avance también en la tecnología nuclear, algo no menor, en la asociación entre la República Popular China y la Federación Rusa, pero a la vez el desarrollo de nuevas tecnologías como estos núcleos que está haciendo China, los cuales replicarían la misma temperatura solar. Esto ya han avanzado bastante en los diferentes experimentos, en los cuales hasta se habla de energía infinita, que es lo que está buscando China. Más allá de China, de ser uno de los países punteros en tecnología renovable y también en el desarrollo de tecnología, vamos a decir, tanto hidroeléctrica, la cual no es menor y que también ha sido un conflicto, por ejemplo, con la India respecto a todos los desarrollos del Himalaya, lo cual también es otra discusión y todo el tema de Tíbet, pero que marca estas potenciales industriales de China, los cuales lo posicionan como puntero. Voy a corregir, me voy a tomar un minuto para corregir un poco lo que decía Jesús respecto a si la Rusia iba a recuperar esta carrera espacial también. Bueno, nunca la perdió. Casi todos los transbordadores que llevan recursos a la Estación Espacial Internacional son los Soyuz. Salen desde Baikonur, desde Kazajistán. La Estación Espacial Internacional está hecho en un 80% por componente soviético y va a ser la tercera base espacial rusa. Recordemos que Rusia fue el primero en desarrollar una base espacial, el segundo y el tercero, que es la actual internacional, que en realidad es casi hecha meramente por Rusia. Y en este contexto, Estados Unidos solo desarrolló una base espacial que duró 3 años y luego se cayó a tierra, por lo cual la carrera espacial desde esa perspectiva siempre fue un logro soviético y ahora es un logro chino no menor, porque por fuera de la Estación Internacional Espacial Internacional, la única que está por fuera de otro país es la Tangok, las cuales es de China, en los cuales con sus taikonautas ha demostrado un desarrollo no menor. Y esto tiene que ver mucho con cómo se ha enfocado China hacia lo espacial. Creo que esto ha sido un salto en la última década, los cuales logró este potencial desarrollo no menor y que creo que es sumamente interesante, porque también hay que desmistificar un poco esto, lo de SpaceX, Blue Origin y todas las demás, en los cuales todavía están bastante rezagados con el desarrollo tanto ruso como también chino, en los cuales se han metido una gran inversión en los últimos años, tal vez no en tecnología satelital, los cuales China va un poco atrasada a diferencia de Estados Unidos por la cantidad de satélites en órbita, pero sí en lo que va referido a las proyecciones hacia el futuro, que bien lo mencionaba Félix, que todo apunta hacia la industria de asteroides, hacia la industria espacial, de minería espacial, mejor dicho, en los cuales hay una gran proyección de todos los recursos estratégicos que se podrían extraer desde el espacio. En esto es en los cuales China ha estado
trabajando en los últimos años, también mancomunadamente junto con Rusia, los cuales también acelera esta carrera espacial. Entonces, al menos desde la perspectiva industrial, de industrializar estos recursos de minerales y tierras raras, los cuales permiten una mayor expansión hacia el espacio, vemos que en este caso China lleva una puntera. Ahora bien, en otros aspectos Estados Unidos sigue siendo potencia, en los cuales hay que tener una consideración no menor con respecto a los reposicionamientos hacia futuro, que es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Incluso su lema, el lema de Donald Trump, de hacer América grande de nuevo, es porque América era grande y después ya no fue grande de nuevo, quedó rezagada a diferencia del desarrollo potencial de lo que estamos viendo. Entonces, delante de este escenario, Estados Unidos está totalmente desplegando y redesplegando todas sus tácticas, todas sus iniciativas para lograr este posicionamiento global, en los cuales vamos a decir que se despertó tarde, tiene problemas internos que solucionar, pero tiene una proyección exterior la cual no hay que deslegitimar y tampoco hay que subestimar debido a lo que también puede significar. Pero al menos desde esta perspectiva, creo que es necesario también entender estos desarrollos industriales, los cuales son los que mueven esta rueda hacia el siglo XXI y en proyección hacia el siglo XXII, los cuales será sumamente interesante. Sí, eso es cierto. Y sí tiene razón, yo no es que no lo dije porque Rusia ya ha perdido esa carrera espacial. Es cierto que Rusia dio casi todos los saltos primeros antes que Estados Unidos. Se cree que ellos perdieron la carrera espacial por esta cuestión de que llegaron a adentrarse a la Luna. Más bien, los dos de cierta forma desaceleraron un poco esta carrera espacial que tuvieron en esos años. Y aún así puede volverse a reincendiar con estos nuevos adentros y tener competencias, como bien lo señaló, por eso no se puede subestimar ciertos programas espaciales. Le cedo la palabra a Nicolás. Gracias, Jesús. Creo que aquí, de este lado de América Latina, somos testigos precisamente de ese desarrollo y de esa carrera que está habiendo entre Estados Unidos y China. América Latina, como una región que está acostumbrada a importar tanto de Estados Unidos como de China, es lo que le permite ser ese testigo. ¿A qué me refiero? Antes, cuando querías comprar un carro, eran 2, 3 marcas las que tenías. Hoy en día puedes escoger entre una marca de Estados Unidos o una marca china. Como ya mencionaba, hay como 20 marcas chinas en México, entonces puedes escoger un carro. ¿Quieres un celular? Antes solo había los Nokias estos, los que eran como un ladrillo grande, y hasta ahí, ¿no? Hoy puedes escoger un iPhone, un Huawei, un ZT, un Samsung, un Motorola, ¿no? Entonces, en esa cuestión de transporte y de comunicación, podemos ver cómo es esa carrera, esa disputa. Otro ejemplo, las aplicaciones. Tenemos Amazon, que es estadounidense, pero también tenemos AliExpress, que es China. Tenemos Uber para moverte, pero tienes Didi, que es China para moverte. Entonces, como ya decían Félix y Tadeo, está saliendo una cuando ya está en desarrollo la otra o están en disputa las dos. En términos de minería, y que ya lo mencionaba Félix, la cuestión de Groenlandia, me vino a la mente la cuestión del Ártico. El Ártico es una región que todavía está muy pendiente, lo pongo entre comillas, del desarrollo y la explotación que puede haber ahí. El mismo Trump se salió del Acuerdo de París y hay que verlo desde esa parte, ¿no? Que él no cree en el cambio climático y hay que verlo en términos de que pues él está esperando esa parte del Ártico para poder explotarla y poder explotar el petróleo que hay ahí. Lo mismo China, cada vez está desarrollando más barcos rompehielos para poder explotar el Ártico. Hablaban de que no hay mucha alianza con Rusia en términos comerciales, pero precisamente es ahí donde se puede dar ese quebrantamiento, o mejor dicho, esa unión entre Rusia y China para pelear por el Ártico. El litio, ya mencionaba la cuestión que hay en América Latina, pero no hay que olvidar a Australia. Australia es otro de los países que también tiene grandes reservas de litio, y es ahí donde me vuelvo a mencionar la geopolítica que pueda desarrollar Australia para ver con quién se va a aliar. Bueno, actualmente está más alineada con Estados Unidos y con Gran Bretaña, pero a final de cuentas las rutas marítimas que crucen por ahí hay que pasar por China, entonces es ahí donde va a haber, hay que ver qué puede suceder. Y finalmente la cuestión espacial, ya lo mencionaban, pues es una carrera que yo la considero que está iniciando. En 2019 Trump hablaba de hacer una fuerza espacial como un tipo ejército
tipo Guerra de las Galaxias, así lo mencionaba él, en términos de que pues proteger el espacio, ¿no? Porque pues precisamente toda esta cuestión de la inteligencia artificial, los satélites, y para la manera en que lo ve Trump, pues obviamente lo va a ver como un posible fenómeno y un posible enemigo en el espacio. No por nada tiene a Elon Musk, que ya es una de las personas que ha desarrollado turismo espacial, como se le conoce. El propio, se me fue el nombre ahorita del dueño de Amazon, también ya está desarrollando el turismo, Jeff Bezos, la verdad no recuerdo el nombre del de Amazon, pero esta misma persona ya está desarrollando turismo espacial. Entonces es ahí donde se ve el poder que se puede tener sobre la influencia de la sociedad en términos de la geopolítica que se le puede aplicar a la carrera espacial. Sí, por supuesto, eso. Ahora sí que están desarrollando esas cosas y es aquí donde también vamos a ver cómo van a poder, dónde la posibilidad de que también puedan surgir nuevas potencias. ¿Qué es lo que voy a la última pregunta? Bueno, para sus comentarios finales, ¿ustedes ven que surja una potencia en medio de este conflicto comercial? Una situación en la cual, excluyendo a Rusia como porque ya también él, bueno, en realidad se puede usar más como una posible bisagra para definir un poco más esta guerra comercial. Puede ser que haya una potencia que surja en medio de este conflicto, que se emerja, como precisamente le pasó a China durante la Guerra Fría. Voy con usted, profesor Claro Rodolfo. que sí, claro que sí. Fíjate que tengo la mente centrada en India. Dentro de todo esto, mientras las grandes potencias tienen todos esos conflictos que hemos mencionado, es una rivalización tremenda, pero yo siento que la estrategia de India ha tenido ya un planteamiento que ha fructificado en el desarrollo de industrias que no poseían, no tenían, pues en el territorio nacional hace años. India se perfila como un nuevo actor dentro de estas consideraciones y sumado a sus capacidades de poder que pues no hay que dejar de lado para pues incluirla o agregarla a este nuevo escenario futuro que pues a lo mejor por ahí de fines de esta década y de inicios de los años de 2030, pero India yo creo que así apostando, viene detrás de todo esto, la estamos viendo ahorita en algunos terrenos en donde lo económico, las inversiones, en fin, el desarrollo de sectores estratégicos, tarde que temprano van a dar frutos. La apuesta personal va a ser a que a finales quizás de este decenio de 2020, de los 2020, pues India va a empezar a repuntar. Veo este caso en los 2030, claro, yo creo que va a ser más notorio y veo también la posibilidad de que esté Brasil en este mismo contexto. No descarto que haya otros jugadores, vamos a decir, importantes dentro de la expectativa, pues es que ante la forma en la que están pues dándose estos golpeteos entre Washington y Beijing, mientras tanto, entre las afectaciones, consecuencias, yo creo que la Unión Europea no se va a quedar, digamos, con los brazos cruzados y en algún momento algunos de sus gobiernos, Alemania me viene a la mente, claro, por los planes de renovación industrial, volverán a plantear un despunte de sus industrias para que veamos de nueva forma una especie de reemergencia de Europa bajo estas expectativas. Dependerá, claro, de la estabilidad sociopolítica en Europa. Y aquí yo veo eso, pues ahora sí que más potencias medianas. Corea del Sur viene a mi mente, pero es otro planteamiento y poco a poco se va a ir asomando México, claro, entre otros casos, pero es solamente una visión en la que me quedo con los dos primeros, hablando de qué es lo que yo creo que vamos a observar de manera más inmediata. Igualmente es mi comentario. Ok, muchas gracias, profesor. Le cedo la palabra al profesor Félix. Ya, a ver, yo creo que en principio concuerdo con lo que decía el maestro Roberto, es decir, India creo que eso será la parte fundamental, porque en principio tiene este boom tecnológico que ha sido muy importante y de manufactura, donde empresas como Apple, por el mismo hecho de la no dependencia de China, pues han trasladado sus producciones a India en este caso. Además que India en este caso tiene uno de las ventajas que está perdiendo China. En este caso es lo de la demografía favorable. Es decir, ya vemos como China se está quedando en este caso con su población que no va a poder sostener, o si no cambian las cosas, no va a poder sostener de manera correcta la economía futuro, mientras que para la India hay una gran cantidad de jóvenes que pueden impulsar la economía. Además de que tiene una autoridad estratégica, pero creo que en ese escenario se puede incluso complementar con Brasil, si es que las políticas cambian, porque
una política como por lo menos, tienen el potencial de ser una potencia, valga la redundancia, pero en este caso con políticas como veíamos antes, como las de Bolsonaro, o actualmente con las de los de Lula, en ninguno de los escenarios es probable que termine pasando. Si las cosas cambian, se manejan bien las cosas, probablemente sí pueda llegar a este punto. Si quisiera agregar un tercero, en este caso sería Turquía, básicamente porque es un centro logístico global, es decir, tiene una posición geográfica que permite controlar rutas comerciales estratégicas entre Europa, Asia y Medio Oriente, además de que es detrás de las que ya hemos hablado, es una de las fuerzas militares más avanzadas, es decir, también están metidos en el desarrollo de drones autónomos y drones militares que han sido efectivos por lo menos en conflictos recientes, además de una industria que es bastante grande en autos eléctricos, tecnología militar y energía. Obviamente detrás de lo que ya hemos hablado antes. Entonces creo que en este escenario son más o menos lo que veo como a futuro. Ahora, para cerrar esta intervención y para cerrar también mis comentarios, creo que lo terminaría diciendo como una reflexión o una invitación en este caso, porque siempre me gusta ir a la parte pedagógica, entendiendo que probablemente este ejercicio de ver más o menos qué podría pasar y analizar esto, posiblemente no lleguemos a una verdad al final, porque cada uno está dando su posición y eso es importante, entiendo que son las opiniones que tenemos nosotros, pero les invito por lo menos a los estudiantes que vayan, que entiendan o que investiguen más sobre esos temas si es que no conocen. Pero lo más importante es lo que decía en un principio, es decir, si vamos a analizar estas cuestiones, necesitamos salir un poco de lo tradicional de por lo menos de ver a China desde el ojo estadounidense o desde el ojo occidental. Entonces, ver desde las otras perspectivas, desde cómo por lo menos la filosofía china influencia la geopolítica china y la política exterior china, desde cómo existe una gran academia de relaciones internacionales chinas con muchos autores chinos que plantean básicamente y que algunos están bastante conectados con Xi Jinping y que plantean mucho de la estrategia que ellos van a tomar. Si nosotros queremos ver qué es lo que va a hacer, tenemos que ver también eso. No simplemente aceptando como esto es verdad y ya, sino que entendiendo más o menos cuáles son sus motivaciones y enfrentando lo que está pasando en Occidente, lo que vemos en Occidente de la teoría, versus lo que tienen ellos. Eso sería un gran planteamiento, además, más allá de no ver las cosas como bueno o malo, es decir, no es que Estados Unidos es malo y China bueno, ni Estados Unidos es bueno y China malo, sino que es algo mucho más profundo que eso y tenemos que ver eso, que en Estados Unidos hay violaciones de derechos, pero en China también, por lo menos con la población uigur, y también ambos tienen cosas positivas como el desarrollo médico. Entonces, esto va mucho más allá, esto es mucho más profundo y de aquí pueden salir infinidad de investigaciones, infinidad de tesis, infinidad de debates, pero que lo importante es ponerse a eso. Entonces, es como la semilla con la cual podemos iniciar. Gracias. Muchas gracias, profesor Félix. Le cedo la palabra a Tadeo. Bien, creo que hay que tener en cuenta lo siguiente con respecto a la India, lógicamente por la población y por la estructura de país y su industria, tiene una proyección para mantenerse como potencia y que podría beneficiarse de estos choques porque juega un rol pro-norteamericano de a rato internamente, pero a la vez está dentro del BRICS, entonces es un país que, vamos a decir, una especie de pivot en el escenario actual, pero que internamente tiene graves problemas en su estructura gubernamental. Narendra Modi pertenece a una estructura política la cual ha estado perdiendo poder en las últimas elecciones, ganó con lo justo, vamos a decirlo, raspando, como solemos decir en Argentina, y Rahul Gandhi tiene una gran proyección, mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más representativa social. Si Narendra Modi llega a implementar lo que él habla del Bharat, de una India más bien 100% hindú, India está más en un escenario de guerra civil catastrófico que de una proyección geopolítica de potencia. Entonces creo que eso al menos para tener en consideración, como por afuera de la India, que lógicamente no la podemos descartar y que está jugando un rol sumamente importante en la actualidad, creo que Indonesia y todo el sudeste asiático, con Indonesia a la cabeza y lo que es la ASEAN, un país con más de 200 millones de habitantes, una gran industria en pleno desarrollo, con un crecimiento de PIB de arriba del 5%, al igual que casi todas las economías del sudeste asiático, tienen una proyección para crecer hasta el 8% anual,
en los próximos años. Entonces vemos que mantienen un ritmo acelerado, una posición geoestratégica desde la perspectiva geográfica, y también han sabido construir un equilibrio que si saben aprovechar bien las oportunidades, pueden tener un gran salto. Yo invito a que todos miremos, por ejemplo, el accionar de las industrias de Indonesia, de las industrias de Malasia y de las embajadas en nuestros países, y vamos a ver que son embajadas cada vez más activas, con mayor presencia, y que empiezan a poner su bandera cada vez un poco más en alto. También, como lo mencionaba Félix, Turquía es un país sumamente clave y estratégico, pero en este escenario, en el Asia Occidental, lógicamente la República Islámica de Irán, pese a todas las sanciones económicas que tiene, sigue siendo una potencia sumamente interesante desde todos los aspectos, porque ha logrado desarrollar una industria espacial propia, una industria nuclear propia, lo cual no es menor, una industria armamentística propia, incluso es uno de los pocos países también que tienen misiles hipersónicos, e incluso superando a Estados Unidos, lógicamente contrapaso tecnológico de algunas otras potencias amigas y aliadas, un país que juega un rol importante en el BRICS, también en las proyecciones de la franja y la ruta de China, en el corredor norte y sur que conecta Rusia con los países del Golfo, en los cuales, bueno, los diferentes puertos de Irán juegan un rol totalmente estratégico, el estrecho de Hormuz, absolutamente lo deja muy bien parado en un escenario en los cuales el levantamiento de las sanciones podría ser el impulso económico, financiero de Irán, que vamos a decir lo que es lo único más o menos rezagado como potencia, pero incluso sus proyecciones geopolíticas a nivel local en Asia Occidental siguen siendo fuertes. La recuperación de las relaciones Irán-Arabia Saudí también la proyectan hacia el futuro, los cuales vemos que es un país milenial, al igual que lo es la República Popular China. La civilización persa no es algo como para no tener en consideración con todo lo que significa y todas sus proyecciones también en el Asia Central, todos los países que comparten una herencia persa, que por ejemplo el Año Nuevo Persa, el Nowruz, como países como Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán mismo, sectores también importantes de Pakistán. Entonces vemos que el rol de Irán, por ahí cuando hablamos de Irán en nuestros países todos hablan de terrorismo, pero no nos damos cuenta del potencial real que tiene este país, que también tiene su influencia y también tiene sus jugadas también en nuestra querida América. Con todo esto, estos países para tener en consideración con las situaciones internas y internacionales que cada uno representa, pero quisiera concluir mi exposición con una frase china que se solía decir como una maldición, que dice que te toquen vivir tiempos interesantes y no te des cuenta. Bueno, se utilizaba como un mal presagio de que estabas viviendo tiempos muy interesantes, pero no te diste cuenta. Bueno, estamos viviendo tiempo interesante. Ojalá podamos dimensionar las transformaciones que estamos viviendo y que esto nos sirva para tener en consideración qué rol juegan nuestros países en nuestra América, cuál sería una proyección soberana de nuestros países con un pensamiento propio, en los cuales incluso esto podría servir para crear modelos de desarrollo de nuestros países a base de comprender cuál es la dinámica global, que creo que eso sería traspasar lo geopolítico y analítico a lo práctico para la transformación de las realidades locales. Muchísimas gracias nuevamente y ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias, compañero Tadeo. Le agradecemos mucho la participación. Le cedo la palabra al compañero Nicolás. Gracias Jesús. Antes de dar como mis pronósticos de qué países creo que pueden ser una potencia, creo que podemos decir X o Y país, pero mucho va a depender de qué tanto afecte o qué tanto crezca el aislacionismo del que venimos hablando en las secciones pasadas, qué tanto vaya a afectar esta falta de cooperación o no cooperación, si va a seguir ese multilateralismo, si va a seguir esa apertura entre países de querer cooperar, de no caer en esto es lo que hemos llegado de que te pongo aranceles, no te pongo, te entro en una guerra comercial, no te pongo. O sea, mucho va a tener que ver esta parte de qué tanto vaya a afectar el nacionalismo y el aislacionismo. Ahora bien, si tuviera que dar como qué potencia o qué país puede ser potencia, coincido con Turquía. Creo que la posición geográfica que tiene en términos de rutas marítimas, tiene ahí acceso con el mar Mediterráneo, con el mar Negro, con Rusia, tiene una gran influencia política con países como Azerbaiyán y Armenia, que pues tienen todavía recursos de gas y de petróleo muy importantes.
La industria militar también es una muy importante, ya mencionaba Félix, son uno de los mayores desarrolladores de drones de láser, que es una de las armas que pues está muy en desarrollo, la cuestión de los láseres. Son puerta de acceso a varias culturas como lo es la europea y la de Medio Oriente, son cuna del antiguo Imperio Otomano, entonces pues ahí puede haber como un resurgimiento del Imperio Otomano. Entonces, si tuviera que irme por un país sería Turquía. India igual, coincido con Tadeo, la cuestión demográfica es muy difícil, una guerra civil. Japón igual es un país que se está haciendo viejo. Corea del Sur tiene pues la constante amenaza de Corea del Norte. Brasil, ahorita está Lula, pero lo que siempre le pasa a América Latina, viene un gobierno, viene otro de otra ideología, entonces se rompen todos esos planes de nación y de desarrollo. Entonces, pues creo que hasta ahí la dejo con que pues Turquía es el próximo. Y en términos de lo que tiene que ver con Estados Unidos y China, ya para ir concluyendo, pues como lo dije al inicio de esta serie de sesiones, son tiempos en los que el análisis de nosotros se viene de mucho trabajo, hay mucho trabajo para nosotros, y lo más importante para todos los que nos están viendo es que se mantengan informados y que pues no se dejen llevar simplemente por lo que ven en las noticias. Se vienen tiempos de mucho estudio y de mucho trabajo, y agradecerle a mis compañeros por estar aquí. Muchas gracias, Nicolás. Igualmente yo les agradezco a cada uno de ustedes. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Se han tratado muchos temas bastante dispensables para el futuro. De igual manera, bueno, yo sí les dejo mi comentario. Sí coincido con esta cuestión de que Indonesia puede ser que surja como esta potencia debido a su estabilidad política y financiera que ha demostrado en los últimos años. También puede ser Turquía precisamente por esta cuestión de, aparte de que también ha recibido ciertas ventajas de avances tecnológicos gracias a esa alianza con los Estados Unidos, también tiene esta ventaja geográfica para hacerse a la posible potencia de que pueda emerger en este conflicto comercial. Y ya para concluir, no sé si, bueno, ya para concluir, no sé si nuestra compañera Daniela, entonces siga. Hola, hola, claro que sí. Bueno, pues nada más que comentar, creo que esta sesión ha sido bastante fructífera, interesante y pues para cerrar nuestra mesa de diálogo estos 3 días que estuvieron bastante intensos en cuanto a información, creo que para el público que nos ve, tanto en vivo como posteriormente, van a tener que pausar la sesión ir anotando, investigando, porque creo que son cosas que no terminan aquí, sino que tienen mucha tela por analizar, como lo decía el maestro Félix, es esa temática de analizar más allá de, ¿no? No quedarnos con lo que nos presentan, sino, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Estados Unidos está actuando de esta manera? Y bueno, las influencias que este tipo de decisiones toman para otros actores en el sistema internacional. Sin más que decir, les agradezco de antemano por esta fructífera y enriquecedora sesión. Creo que cerramos con broche de oro nuestra mesa de diálogo y nada, nos vemos en una próxima ocasión con mucho más temas que analizar. Entonces, nos vemos. Adiós. Adiós, un gusto. Hasta